Kenenkate Mexica, Shine Panultican, bienvenidos a este su podcast de Cali Mexica. Estamos aquí reunidos nuevamente para poder conversar con temas muy interesantes que ustedes seguramente los van a alimentar y los van a conectar muchísimo más con lo que es el conocimiento, que se podría decir ancestral, pero que hoy en día estamos volviendo a retomar, ¿no? El conocimiento de los antiguos, o lo que podríamos definir como la huehuetlactole, ¿no? La palabra vieja, la palabra mencionada vieja. Como ustedes me conocen, soy Adrián Coscacoatl y ahora tenemos la presencia magnífica de uno de sus maestros que algunos de ustedes ya conocen, otros espero que lo conozcan muy pronto, que es el maestro Ximalocelot, representante de la tradición tezcatlipoca, la continua tradición tezcatlipoca, y el ya muy conocido maestro Alejandro Juárez, quien es el tutor de nuestra clase de medicina maya y también de terapia. Y pues bueno, hoy estamos reunidos para platicar de temas un poco variados, pero vamos a arrancar con un tema muy interesante, del cual yo, por cierto, me siento un poquito foráneo, aunque conozco del tema, no tengo todavía, o más bien no me he aventado a hacer el viaje del talento de lo que se llamaría la danza. Tenemos que especificar que, bueno, hay diferentes tipos de danza, ¿no? Dependiendo de la región en la que nos encontremos, la danza huichol, incluso hasta un poquito más arriba, ¿no? La danza del venado, tienen ciertos específicas pasos, e incluso el significado es muy diferente. Tenemos mucha influencia de nuestros hermanos del norte, que sus estilos de danza bajaron también a lo que es el altiplano de nuestro país y inevitablemente influenciaron la manera en cómo modernamente se puede danzar. Entonces aquí viene una pregunta muy interesante. ¿Qué sería o cómo podemos definir hoy en día la danza mexica? ¿Existe una danza mexica? ¿Es una colección de diferentes influencias? ¿Cómo ha sufrido la danza mexica en cuestión de lo que es muy tradicional y lo que hoy en día podemos considerar ya como casi un espectáculo? ¿Sí? Son unos temas muy interesantes porque aquí tengo la presencia de dos personas que sí han sido involucrados en lo que es la danza, han vivido esa parte tradicional y han visto también la parte que se ha convertido ya en una, pues no para un espectáculo, pero ya no tan apegado a lo que sea las enseñanzas, sino más bien apegado a lo vistoso, a lo visual. Entonces vamos a arrancar con ese pequeño, esa premisa puesta sobre la danza mexica. ¿Qué es? ¿Qué fue? Más bien, ¿qué fue? ¿Qué es? ¿Y en qué se está convirtiendo ahora? Pues arrancamos entonces. Maestro Shimalo Celot, si gustas. Muchas gracias, maestro Dian, maestro. Pues un saludo a todos. Mi nombre es Yaucelot Chimalocelotzin y pues es un placer, es un gusto compartir con todos ustedes, con los maestros. Estoy emocionado por esta plática, esta entrevista, este reunión que tenemos, porque pues ya tenía pues un ratito que no nos encontrábamos y siempre es un gusto encontrarnos en un templo, en un centro ceremonial tan bonito como es es la primera vez que vengo y estoy asombrado de estar aquí, bueno, pues compartir con venerable maestro de medicina. Y bueno, pues uh, entrando en materia de la danza, um, nosotros la llamamos mitotilistli, cuando es esta acción de fiesta, mitote, de una ceremonia pues para todos, donde gritamos, donde hacemos movimientos. Masehualistli, cuando es una ceremonia más ritual. Y Xitontequiza, cuando estas dos combinaciones resultan en una ceremonia que se trabaja pues para las energías, para nosotros, para la ceremonia, para Tlalmanali. Entonces prácticamente se compone de estas tres palabras, así como algunos la conocemos en tradición. Mitotilistli, Masehualistli, Xitontequiza. Dependiendo cómo estemos realizando nuestras ceremonias, será aplicable este término. Tenemos ceremonias nocturnas, donde la danza ya no es de fiesta, es una danza ritual, una danza espejo, una danza donde dejamos que el corazón, donde el espíritu hagan sus movimientos y
proyectemos hacia los demás una ritualidad. Entonces el fuego ceremonial empieza a elevar su humo con su copal. Los huehuet no se tocan con el cahuastle, se tocan con las manos. Y llevamos un ritmo mucho más relajado a la energía del corazón. Este tipo de ceremonias más de tipo interno eh, llevan una proyección de la comunidad hacia sí misma, ya no para los demás que nos vean mis plumas, vean cómo danzo, vean cómo hago mis brincos. No, 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 es más interno. Y pues no está abierto a todo público. Prácticamente cuando se hacen ceremonias nocturnas, pues ya son ceremonias de la madrugada, ¿no? Y no tienen que ver con brujería ni nada, porque mucha gente que se encuentra caminando o en sus automóviles y ven a la gente danzar, ya sea vestidos de blanco, vestidos de negro o con y sin plumas, ven a la gente y dicen, ¿qué están haciendo? Brujería, ¿no? Pero no, es una ceremonia muy personal. A diferencia de la chitontequiza, de la mitotilistli, perdón, que, bueno, pues está para hacer fiesta, para presumir, está para mover la pluma, está para hacer todo tipo de movimientos y pues uh, exhibir lo que sabe hacer uno, lo que es uno, ¿no? Está permitido, es válido. La danza encierra muchas cosas, tanto lo ritual como lo proyectar lo que uno quiere, ¿no? Encierra mucho eso. Y te digo, es muy válido. ¿Por qué no? Nuestros abuelos también hacían este tipo de cosas, tenían su pluma, y aunque la pluma tiene también su propio significado, pero también es para eso, ¿no? Para como las aves que presumen su plumaje, como las aves que se presentan ante la avecita hembra, y bueno, pues baila y danza para que se fijen quién es el que trae más pluma, ¿no? O el que canta más. También la danza es un poquito por ese estilo. Entonces, bueno, la danza tiene mucho de dónde trabajar, de dónde hacer, de dónde decir. Y bueno, sí se ha modificado, sí ha cambiado, aunque no se desconoce su parte original. Hoy en día, pues ya también es un poco más de un show, del cual, pues sí, válido obtener un poco de dinero, ¿no? Entonces, bueno, en breve, respecto a lo de la danza, pues un poco de eso. Ujú, ujú. Pues vamos arrancando muy bien. Yo creo que muchas de las personas que nos escuchan, pues desconocían, ¿no? En gran cantidad los tres valores, las tres formas de danza, además de que existe una ritualidad, ¿no? Y que, como bien lo dice el maestro Shemalosel, es válido, al igual que un ave despliega sus plumas, también es válido, ¿no? Que no es que cuando uno danza, también se exprese la estética, ¿no? De lo que es la parte dancística. Lo que mucha gente seguramente se va a preguntar, y a lo mejor aquí podemos empezar a tener una plática interesante, es cuando aquel que no pertenece o que no conoce mucho de nuestra tradición y ve el primer acercamiento de la danza, ¿qué es lo que se lleva? ¿No? Porque no entiende, por ejemplo, lo que son las flores, ¿no? No entiende lo que es esos movimientos, el significado, el saludo, desde el saludo, ¿no? De la danza, no lo entiende. Entonces, ellos se llevan consigo únicamente una representación dancística que automáticamente es asociada como danza azteca, ¿no? Pero no hay un vínculo que diga esto significa esto, se hace esto por esto, eso se llaman flores, eso se llama el saludo. ¿Dónde está ese espacio? ¿No? ¿Me permiten hablar? Claro que sí. Bueno, a mí me tocó justamente esta separación. Y como antropólogo puedo hablar un poquito así, a través de la cuestión de historia. La danza sí se expresa y es una parte instintiva, es una parte que nuestro eje principal y nuestro motor de movimiento es el tambor. El tambor por eso se llama huehuet dentro de las tradiciones aquí en el centro de México. Huehuet es
lo primero, lo antiguo, lo que fundamenta la existencia. En alguna ocasión yo fui a una comunidad y le dije al más anciano de la población, le dije, Huehue, venerable Huehue. Y me dice, no, yo soy Tata. Dice, Huehue está detrás de mí. El hecho de que lo primero que impacta a cualquier persona que ve una danza es el sonido del tambor, porque tiene una memoria exquisita y extraordinaria. Bueno, yo me debo primeramente, no fue lo que vi, fue lo que escuché y lo que percibí y sentí y me movió desde adentro hacia afuera. Ese es el primer impacto, ¿no? Pero hay una historia detrás. Cuando llegó el europeo, se sabía que iba a haber una etapa de obscurantismo y entonces muchos de los elementos se empezaron a resguardar. Pero cuando vieron el europeo que el fundamento y la fuerza de las comunidades era justamente la danza, fue lo primero que quitaron y dispersaron y prohibieron. Entonces el Huehuet se tuvo que guardar. Después de 200 años más o menos, empezó a resurgir las comunidades que buscaban nuevamente reabrir la danza, pero lo empezaron a encubrir. A eso se le llama conchería. Nosotros nos debemos, los danzantes actuales nos debemos a ese proceso en donde estuvieron guardando con mucho celo la danza y la estuvieron conservando así, pero no se presentaban como nosotros actualmente los vemos, con atuendos de piel, con plumas de nuestro género, del género de nuestro planeta, de nuestro continente, sino con plumas de avestruz, con telas brillosas, con lentejuelas, con trajes con capas completas que cubrían el cuerpo, y quien dirigía el sonido eran las conchas, por eso se llamaban concheros. Habían principalmente 4 dinastías, se les llamaba mesas, si usted lo recuerda, maestro. Esas mesas se encargaron de custodiar. Una de esas mesas, a la cual yo me quiero expresar, porque fue una de las que con las que yo trabajé, fue la que dirigió el general Felipe Aranda. Y se trabajaba a través de rangos, y estos rangos se manejaban a nivel militar. Había capitanes, que todavía se sigue usando esos términos, ¿no? El capitán de danza es el que rige lo que se va a llevar a cabo. En ese había sargentos, hay generales, que eran a los que el capitán tenía que cuadrarse para poder llevar a cabo sus cometidos. Y estos generales tenían un espacio adecuado o como su cuartel, en donde todo lo que se hacía con sus diferentes capitanes, reportaba en esa mesa. Entonces el general Felipe Aranda trabajaba y su centro era Iztapalapa, aquí en esta zona de aquí, donde está Casa Maya. Y todo esto se llevó mucho tiempo, muchos años, resguardando, hasta que en 1982 se reunieron estos generales y se llamaron a todas las mesas de los diferentes lugares y se reunieron en Chalmán o en Chalma, en la fiesta tradicional del pueblo. Y los generales se reunieron los 4, uno de ellos era el general Felipe Aranda, Andrés Segura y otros dos maestros más, y dijeron, ya llegó el momento de romper con el encubrimiento y rompamos nuestros instrumentos de cuerda, nuestras conchas, y demos entrada a los huehuet nuevamente como instrumentos de guerra. Se quitaron sus atuendos luminosos y empezaron a utilizar ya atuendos de piel y empezaron a utilizar plumas
de faisán, de águila, de todos los que nosotros conocemos actualmente, a lo que ahora es la danza mexica, la danza guerrera, la danza que nos hizo mención el maestro. Es una trayectoria muy interesante, es un legado muy especial. Yo como antropólogo y como investigador, antes de empezar la cuestión de la danza, agarraba un cuadernito y empezaba a decir, bueno, unos se inclinan, se hacen círculo, en el centro del círculo se ponen principalmente la representación de 4 elementos, fuego, agua, aire, tierra, eso representa el origen de la vida, supuestamente yo, y, y hacían giros y hacían brincos y todo esto. Y preguntaba a los danzantes, oye, ¿y por qué danzas? No me decían nada. Y, y no encontraba sentido a estar escribiendo. Me tuve que meter, me tuve que meter. Pues actualmente como danzante llevo 44, 45 años más o menos. Se necesita vivenciar cada giro, cada inclinación, cada paso, cada pedir permiso a la tierra para pisotear su rostro tiene un gran sentido. No se inventa nada. Por más que uno quiera, no es un invento. Son elementos sagrados, son elementos muy importantes que están conectados con la tierra. Las danzas las danzas principales, porque sí hay unas que han sido, que se sacaron de la manga muchas gentes, Bueno, ¿no? pues Bueno, que hay hasta Sí, 40 flores, ¿no? Entre algunas, sí, que es no, una... y después ya no son danzas. Bueno, a mí me tocó todavía danzas de 6 horas. No, Yo a la primera hora yo ya decía, ya no puedo más. Pero los compañeros danzantes eran señores de 60, 70, 90 años. Y ellos con toda la energía y con toda la fuerza, uno no se puede sí, claro. quebrar. Uno no se puede quebrar. Y sí. tenía uno que autosuperarse. Llega un momento en donde uno tiene que romperse, porque ya sus fuerzas no dan para más. Pero en ese momento en que rompe su propia capacidad, emerge justamente el verdadero danzante. Ujú. Y se conecta uno y ya 6 horas es nada, 6 horas es nada cuando uno está entregado a la cuestión de la danza. Hay mucho más allá de esto, realmente es un gran tesoro. Lo más superficial que hay son los bailes es divertirse simplemente. Los bailes tradicionales o los bailes regionales son, muestran una información, pero la danza es un elemento ritualístico. La danza tiene un gran sentido y tiene una manera, al menos nosotros como médicos tradicionales o como investigadores entendemos, es una fuente energética. Yo lo comparo inclusive, la homeopatía, por ejemplo, agarra principios de una planta. Me refiero, por ejemplo, o como ejemplo está el árnica. Si yo quiero activar el árnica en la homeopatía, la potencializo a ¿qué será? 30 potencia. Y entonces se coloca en un martillete y se golpea, paz, 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 hasta obtener la potencialización que se requiere. Y entonces la sustancia activa del árnica está potencializada y tiene una carga molecular atómica diferente a la que está inerte. Nosotros en danza nos potencializamos. Lo más importante de la danza es qué quieres con toda esa energía que generas y a dónde quieres proyectar esa energía que generas. El problema es cuando no tenemos fundamentos, no tenemos gran conocimiento, danzamos y danzamos y danzamos, y si tú eres violento, te vas a hacer más violento. Ujú. Si tú eres vicioso, te vas a hacer más vicioso. Ujú. Pero si tú tienes talentos, esos talentos se te van a multiplicar. Si tú tienes una visión así chiquita, con la danza se te va a amplificar a lo más increíblemente posible. La danza se tiene que tener con respeto. La danza es un medio para llegar a otro más grande.
pero tiene gran poderío, tiene un gran significado. Por eso es en círculo, por eso es los elementos que están en el centro y por eso era la fuente de la juventud para nuestras sociedades antiguas. Podríamos decir que es como uno de los muchos vehículos que ayudaban a la educación. Entonces, ¿de qué forma la danza ayuda a la educación? ¿De qué forma el hecho de los círculos, por ejemplo, lo mencionaste los cuatro elementos, ahí automáticamente están los cuatro rumbos? También he notado, por ejemplo, que tienen ciertos movimientos los círculos, no están desde el más pequeño hasta el más grande y están conformados por diferentes personas, los círculos. Además de que en algunas que yo he notado, los huevetes están o en el centro o pueden estar afuera, depende ahora sí que la tradición o la región que nos encontremos. ¿De qué forma la danza es un vehículo de educación, Shemalo Sebes? Mira, es tan atractiva la danza, tan llama. El maestro mencionó algo, está en nuestro código genético. Al estar en vientre de mamá, escuchamos su corazón y Exactamente. ese es el huehuet, ¿no? Escuchamos el latir, estamos fusionados dentro de mamá, somos uno con ella, somos un solo ente. Y ese latir, desde su alegría, su tristeza, su angustia, todo eso se transmite a través de ese huevetcito, ¿no? Y entonces al salir y al escuchar ese instrumento que al parecer es muy sencillo, Ujú. nos transmite, nos proyecta, nos transporta, no sé, al infinito, a muchas cosas, a la memoria ancestral. Y entonces esos toques, esa combinación de toques, esa magia del tocar, no sé, la danza fuego, la danza yoyotes, la danza antigua, el maíz, tantísimas danzas que hay, hace que nuestro patrón genético, nuestras células, nuestra energía también empiece a vibrar. Y desconocemos cómo hacerlo de inicio, ¿no? No sabemos qué hacer, suena padre, suena bellísimo, siento una conexión, pero no sé qué hacer. Y vemos a la danza, vemos a los danzantes, vemos a los hermanos, a los abuelos, a los niños, a las madres cargando a sus hijos o a los niños danzando, ¿no? Y nos llama, queremos hacerlo. Yo lo he visto, yo he sido testigo de eso, de cómo se reúnen y al menos alguna gente tal vez por desconocimiento, ignorancia, pues se burlan, pero la gran mayoría se acerca y empieza a latir junto con el venerable Huehuet. Muchos se acercan y dicen, quiero danzar. Y empiezan a imitar e inmediatamente entienden la dinámica de la danza, ¿no? Movimientos duales, movimientos en sintergia, en un ir y venir, en un ir y venir que se está moviendo constantemente. Y empieza a abrir sus canales cognitivos, sus canales espirituales, y empiezas a aprender, empiezas a ver las cosas desde otro punto de vista, empiezas a respetar la naturaleza, a la madre tierra desde que la pisas, desde que la comes, desde que la respiras, y empiezas a escuchar a los hermanos, cómo la danza proyecta, cómo la danza enseña, cómo empiezas a observar las estrellas, a oler el petricor tras la lluvia, a observar a las plantas reverdecer y te transforma de una manera en que tú no conoces cómo es que estás aprendiendo, pero empiezas a abrir todos tus canales de energía y empiezas a respetarte a ti, a respetar a los demás, a respetar a la danza. Y a partir de eso aprendes los grandes simbolismos y la vinculación que tienen todos estos grandes simbolismos con todo lo que ya vives. El Tlalmanali y todo lo que ahí se encierra. La ubicación de los elementos en los cuatro rumbos del cosmos, qué elementos se ubican allí, cómo fluyen, cómo trabajan cada uno de estos elementos. Después los Huehuet, que puede ser uno, pueden ser 2, 5, 10 y que se pueden acomodar alrededor de Tlalmanali, fuera de Tlalmanali o en diferentes direcciones. El Pantli, el Mayuyolhuastli, el tambor de mano,
todo esto lo empiezas a entender, lo empiezas a admirar y sabes que tienes que merecer, que tienes que trabajar para poder ser parte de estos elementos, para poder adquirir cada uno de estos elementos. Y después de todo ello observas el atuendo, que puede ser de manta, puede ser de luces, puede ser de piel, y dices, también quiero ser parte de ello, sentirme como ello, vestirme como ello. Hay que merecerlo, y entonces haces por aprender, por conocer, por difundir para aprender. Y entonces se te otorga portar el atuendo. Has avanzado, has aprendido en el camino del guerrero, en el camino de la danza, en el camino que dejaron nuestros abuelos muy atrás, con huellas muy profundas, y que dices, ahora soy parte de, me siento parte de, y ahora llevas esto a tu casa con tus camaradas, en tu trabajo, y te ven diferente, te observan diferente. Ahora te ven con collares, te ven con atuendos, te ven de diferentes formas y dicen, ¿qué te pasó? No, pues he aprendido otras cosas. Empiezas a ser el capitán que toca el huehuet, o el general que dirige la danza, o quien lleva la venerable agua, o la malinche, como algunos lo llaman, que lleva el venerable fuego sagrado y que empieza a armonizar el círculo de energía, que empieza a armonizar el cosmos con la tierra y canalizar esa energía con los hermanos y conectarnos de ombligo con ombligo. Entonces, te das cuenta que has aprendido mucho en este camino sobre la medicina, sobre el temazcal, sobre la danza, porque la danza te ha introducido de uno u otro modo a este cosmos, a este universo tan amplio que es el legado de los abuelos. Y cuando menos ves, eres otra persona diferente, y hay otros que se acercan contigo y empiezas a difundir eso que has aprendido con admiración. La verdad es una, de momento, quien lo ve desde fuera y ve eso, es un atrayente inmediato. Algunos se acercan a este aprendizaje por el temazcal, otros se acercan por la medicina, tantísimas formas, pero yo me acerqué aquí por la danza. Yo escuché el huehuet y wow, brinqué. ¿Qué están haciendo? Vi a hermanos que ahora están en otros lados danzando. Los vi, los recuerdo así como una fotografía de hace muchos años, y digo, bueno, ahora yo estoy haciendo eso y me siento feliz. Para mí ha sido siempre una experiencia sensorial, yo diría, escuchar los primeros sonidos del huehuet, ¿no? Que uno va caminando ahí por las calles y de pronto se escuchan el impacto del huehuet y te llama, ¿no? Vibras muy fuerte. Como anécdota, el año pasado ocurrió un torneo internacional de ulama aquí en el Centro Olímpico, y bueno, pues vinieron federaciones de diferentes partes del país, incluso de Estados Unidos y de otros países. Fue organizado por Dani Metzkovar, quien lo saludamos y lo abrazamos mucho. Y estábamos ahí dentro de este gimnasio, y pues este gimnasio estaba hecho para partidas de voleibol o de básquetbol, no estaba como diseñado para una partida de ulama. Entonces se dividió el espacio en 2 o 3 canchas, tal vez no recuerdo muy bien. Pero bueno, el punto es que previo al inicio de este gran torneo, trajeron pues unos 6 o 7 huehuets y los colocaron, ¿no? Y un grupo de personas estaba ya lista y atenduada para danzar, y el resto de los equipos estaba como afuera, ¿no? Y la organización estaba a que ellos iban a estar fuera de este gran gimnasio, permitirle primero a la danza estar en el espacio solo, ¿no? Estar como armonizando el espacio, pero al primer sonido de los huevos tocar, el entero gimnasio así retumbó, como si el mismísimo corazón así pum pum saliera. Estaba yo junto con Masatsin, que ustedes ya la han visto en algunos episodios de podcast, y nada más de verla a ella así sorprendida y la piel erizada de ella, y dije, qué fuerza tiene este sencillo instrumento, pero qué fuerza tiene. Y nada más ver así ingresar a todos los equipos mientras estaba la danza, pues era como si te hubieras teletransportado a años atrás,
Imagínense la fuerza que sería, por ejemplo, voy a compararlo de una manera muy extrema, pero la fuerza que sería escuchar un Wewet así, o una línea de Wewets, por ejemplo, en una partida de fútbol soccer que es tan popular aquí en nuestro país, ¿no? A la salida de la selección mexicana, por ejemplo, ¿no? Retumbaría nuestro gran estadio y sería una firma que catapultaría eso para el resto del mundo y acercaría al público a ser curioso, como le sucedió al maestro Shemalo Selot, a preguntar, ¿eso qué es? ¿Por qué danzan así? ¿Por qué son círculos? ¿Qué significan flores? Que te igual y pueden explicar, porque a lo mejor hay el público que no tiene ni idea de qué son las flores, por qué son movimientos duales, ¿no? ¿Qué es que uno se aprende? Y hay todo como un dato interesante, pues venimos de una cultura, de un pueblo altamente fiestero. Se hacían fiestas por todo, que por la trecena, fiesta, que por la veintena, fiesta, que estamos El en tonal. el tonal, fiesta, que juegos en tal, fiesta, o sea, es para todo. Y eso está en nuestra sangre. Eh, Nuestro pueblo, voy a particularizar específicamente el pueblo mexicano, y vamos a hacerlo todavía más específico. El centro, el Valle de México, es altamente fiestero. Buscamos cualquier pretexto y aparte somos de corazón abierto, ¿no? Bueno, nada más ahí, Ajá. para hacer una aclaración. Posiblemente ahora sí se vea fiestero. En otros tiempos era una manera de agradecer. Ujú, ujú. Y era buscar cualquier motivo, cualquier situación para poder agradecer. Sí, también. Y ahí cambia mucho, ¿verdad? Ya no somos tan fiesteros, Ya no somos tan somos fiesteros. muy Exacto, agradecidos. sí, sí. Somos muy Pues agradecidos. hay incluso estas fuentes históricas que yo siempre he dicho, nunca hay que negar el hecho de que hubo gente que escribió sobre nuestra cultura. ¿Con qué óptica? Bueno, esto ya es independiente, pero se agradece el hecho que hayan escrito, porque nos dejaron por lo menos pistas de cómo se vivía en ese entonces. Y uno de ellos es el fraile Bernardino de Sahagún, quien escribió acerca de las veintenas, que algunas, bueno, él está en diálogos se celebraban al final de la veintena o al principio de la veintena, pero él narraba cómo el pueblo en particular, el pueblo náhuatl, sí se reunía y traía consigo muchísima energía y una presencia principal de estas reuniones era la danza. Narra en capítulos específicos sobre las costumbres de los náhuatl que la danza era algo muy particular de este pueblo. No sé si esta caracterización también se extendía a la región maya. Sí. Es que la danza principalmente, así por fuerita, lo primero que nos forja es la disciplina, la ejercitación. Eso es por fuera nada más. Si una persona es disciplinado, si una persona se ejercita, obviamente va a tener mayor capacidad de actuación, de hacer, y obviamente también mayor salud. Eso es lo primero, nada Ujú. más. Ya lo demás es que es símbolo tras símbolo tras símbolo. El por qué sembrar un ombligo, el por qué colocar específicamente elementos bien determinados en el ombligo, el por qué formar un círculo, porque nadie es más, nadie es menos, todos somos iguales. Es una belleza impresionante, pero todo está lleno de símbolos. Aparte del huehuet, también está la representación, el símbolo importante en nuestros ancestros, que es el atecocol y el Ujú. caracol. Sí. Y el caracol tiene también otra parte. Un biólogo me decía que cada estría del caracol, que tiene estrías horizontales y verticales, cada estría representa un diseño. Yo tengo un atecocoli que al menos, contando todos sus estrías horizontales y verticales, tiene 3,000 años. Nada más. Imagínese tocarlo, maestro, lo que representa y lo que se debe sentir. Nosotros lo usamos como elemento de sanación, al igual que el tambor, porque nos mueven desde lo más profundo de Ujú. nosotros. Pero esta es una parte muy importante. Si algo necesitamos nosotros como cultura, como nación, es disciplina.
Y eso nos los da la danza. Sí, y sí lo he visto, definitivamente. Em, los famosos Calpulli, ¿no? El grupo que se reúne para danzar es muy disciplinado, mucho, muy disciplinado. Podría yo decir que incluso hasta más que los grupos que representarían, por ejemplo, danza contemporánea o jazz, etcétera. Es, es, es muy distinto, lo voy a poner así como es un fenómeno distinto porque existe la palabra que acaba de mencionar ambos maestros. Es ritualístico, es ceremonial, tiene un significado más allá que la expresión estética. Y ese significado es lo que le da mucho valor a lo que sería la danza mexica o la danza náhuatl o la danza de nuestro continente. Yo me di la tarea, previo a este podcast, de investigar, por ejemplo, orígenes de la danza de otros lados del continente, ¿no? Por ejemplo, los quechua, los mapuche, o incluso vámonos hasta la samba, ¿no? El origen de la salsa, ¿no? Por ejemplo, que ya es una influencia directamente afro. Pero al llegar aquí se percataron que el instrumento que corona nuestro continente es el huevo, o es el tambor, en sus diferentes expresiones. Significaría que hay un patrón de escuchar el latido de la tierra en el continente entero que no lo compartimos tan fuerte con otras partes del mundo. Eso a mí me pareció muy llamativo de cómo cada región del continente encontró de alguna forma la expresión del latir del corazón de la tierra. Bueno, también recordando los japoneses, también manejaban mucho, japoneses y chinos, casi todas las culturas orientales manejaban mucho el tambor y es impresionante también su trabajo. Los africanos de igual manera Sí, también sí. manejan mucho la cuestión del ritmo a través del tambor, pero el significado tan profundo y tan serio de esa empatía de corazón con corazones entre muchas personas y centrar ese corazón en un espacio específico para la danza, eso sí es de nosotros, Ujú. eso sí es de nosotros. Sí, fíjate que Japón o las culturas orientales tienen el uso del tambor, pero los tambores Lo enorme, sí, sí. enormes, ¿no? Y son utilizados de una manera sí ritual, pero no como la nuestra. Es más, más como para el emperador, como para hacer notar quién es la presencia, ¿no? Tanto para la guerra como aquí. Por ejemplo, un tambor grande o muy grande, El pan huehue. el del norte, primero los del norte, las tribus del norte, nuestros hermanos de allá, los Lakota, los Sioux, los Pawnee, todos ellos que utilizan el shanshega, ¿no? Este es el tambor o el círculo de madera, que sería su traducción, donde se sientan los guerreros y con su baqueta hacen cantos Muy bueno. profundos, poderosos, bellísimos. Y las guerreras, las mujeres, hacen danza alrededor de ellos, generando una energía increíble como agradecimiento, como llamamiento para todas sus ceremonias. Y después viene el tambor de mano, ¿no? Donde se unen todos los corazones a latir juntos en el canto. Y bueno, pues sí, está aquí también un tambor muy grande que es el panhuehuet o el Huey Panhuehuet, donde menciona Sagún, también menciona León Portilla ahí en su libro de La visión de los vencidos, que se iban sentados arriba del huevo, le iban cargando y alguien iba tocándolo, ¿no? Iba a la marcha y que, bueno, no había ruido como el de hoy en día escandaloso, pero que se escuchaba cerros a la lejanía de que venían las naciones, tanto como hacer guerra como para personarse o para unificar señoríos, ¿no? Por un casorio o algo por el estilo. Pero el Webet siempre ha sido una representación eh, eh, entre naciones, personales, energéticas, medicinales, y no ha cambiado. No ha cambiado. Hoy vemos los tambores para las bandas de guerra y todo ello, y siguen siendo para la banda de guerra, ¿no? ¡Tarán! ¡Tarán! ¿No? Y uno se queda, suena imponente el sonido del venerable Wewet. Y que también tiene sus reglas, su forma, su energía para poder fluir como fluye. Por ejemplo, algo
que es repetitivo en elementos ceremoniales, son sus tres patitas. Ajá. Es eso. Aquí vemos, este es un elemento ceremonial. Sabemos que es de trabajo, pero es para aprender, para medicina, para educarnos, y tiene tres patitas. Para alimentar. Ajá, para alimentar, porque es ceremonial. El molcashit también tiene tres patitas, y el huehuet tiene tres patitas. Ese Yey Olin o ese Yey Teot es parte del trabajo ceremonial al cual se le debe su respeto, porque están conjugados los tres niveles cósmicos. Por ejemplo, en el fogón del hogar también tiene tres patitas. Tres piedras. Ajá, exacto, el tenamastli. Cuando es de 4 implica algo más social. Cuando es de 5, bueno, pues adelante, no hay ningún inconveniente, es para toda la comunidad, pero solamente en elementos de gran ritualidad debe de tener 3, como nuestro venerable Huehuet. Le quitas una, se rompe el equilibrio en triangulación ceremonial. Entonces, el Huehuet también tiene ciertas características para que su energía se potencialice. Igual los ahumadores, los pebeteros, braseros, son 3. Las artesanías están en 3 siempre. Siempre era un conjunto así. Bueno, ya cuando hablamos de medicina maya, hablamos sobre el origen de la vida y vemos cómo los mayas presentaban esa recreación del 3. De verdad que nosotros podríamos hablar de ciencia y podríamos hablar ese 3, materia, energía y conciencia, cuerpo, alma y espíritu, de cualquier forma, pero siempre en cualquier elemento, por más mínimo que sea, está implícito el fundamento y el conocimiento de nuestros ancestros. Es increíble. Cuando nosotros nos vamos a una zona arqueológica, si no dividimos primeramente la zona en 3 para poder estudiar, no vamos a entender nada, nada. El proceso igual también de que una firma, después una flor y después la base principal de la danza, también está en 3. O sea, no es, si lo quieren ver como espectáculo, miren, discúlpenme, no es espectáculo, no es espectáculo. ¿Sí? Es una enseñanza, es un conocimiento. Y es un conocimiento bien profundo, que lleva muchos años. Yo puedo decir, llevo 45 años, estoy aprendiendo apenas, maestro. Y eso es justamente lo que queremos motivar a sus alumnos y a todos aquellos que están pues, sintonizando esas pláticas. No es un espectáculo, aunque parezca y aunque el mundo internacional lo vea como espectáculo, porque bien sabemos que existen parques temáticos dentro de nuestro propio país que lo ven de esa forma, ¿sí? Hay otro ángulo completo que provoca un vehículo de educación y que exactamente con la experiencia que aquí tenemos colectiva, tanto de Shimalotzin como del maestro Alejandro Juárez, yo creo que es suficiente palabra para decirles que si ustedes están, primero, si nacieron con el talento, el corazón, la Xochiquetzal para poder danzar, esto es el nicho. Danza tu danza de tu país, de tu continente. Segundo, una forma de acercamiento. Tal vez no tengas el talento dancístico, ¿no? A lo mejor hay personas que de plano no nacen con ese talento, pero sí se quieren acercar. Y ahí está con el intento de sumarse, ¿no? Me incluyo dentro de ese aspecto, ese espectro, ¿no? Tendré las otras artes, pero la danza creo que no logré concretarla. Bueno, ya tenemos tarea, Sí. ya tenemos tarea. No tengo Dos pies izquierdos. Vamos a ver. No, pero, ese nicho, ay, hay pero trabajarlo. es que es lo que hace la danza, equilibrar a una Sí, persona. exacto. Equilibrar a una persona. Y fíjense, no me cierro a intentarlo. Sé que el trabajo es dual, es doble, pero hay que aprovecharlo, ¿no? Las artes que manejo son más visuales y musicales, pero sí la parte rítmica es complicada. Y bueno, como un lado, como un paréntesis ahí, justamente por eso, en mis inicios musicales, cuando me llevaban a intentar practicar batería, simplemente no se me dio, pero me dieron una guitarra y la cosa cambió, ¿no? Porque la parte musical táctil sí se me da, ¿no? Bueno, para ir cerrando nuestro podcast, yo creo que es muy interesante para nuestro público que expliquemos un poquito
¿De dónde sale la inspiración para las danzas? Porque escuchamos danza del maíz, danza del fuego, danza de Xipetotec, danza de Quetzalcóatl. Y cambia mucho la expresión corporal, cambia también el sonido del huehuet, cambia también el número de flores que tiene la danza. Creo que sería interesante para su público comentar de dónde nace toda esta inspiración, de dónde jalamos esa inspiración para construir estas danzas sin llegar a los extremos de 60 flores, que yo sí los he visto y de verdad yo ya digo, cansa incluso un poco. Si no estás dentro del círculo, ya te cansa la mente. Tienes que estar como dentro del círculo de las 1000 flores para poder vivir la experiencia, pero si no, sientes que el ritmo ya fue demasiado. Bueno, entonces, platiquemos de dónde vendrá esa inspiración de construir toda esta gran gama de galerías, los miles de ritmos que existen, la forma dancística, la expresión corporal, incluso el significado. Tendríamos que hablar primeramente de preguntarle a Antonio Vivaldi cómo fue capaz de interpretar o componer las 4 estaciones. Las 4 estaciones sí. Y a través del sonido expresar justamente cada uno de los diferentes variaciones para interpretar la primavera, verano, otoño, invierno. Para nuestros ancestros, el expresar lo que es el fuego, lo que es el agua, el aire, la tierra, el maíz. El movimiento del colibrí. Sí, o sea, yo creo que no está de más que hablemos de ello, porque es una expresión de tal cual lo hicieron estos grandes personajes. También nuestros antiguos maestros manejaban eso. Es una expresión. Por eso es que se siente tan diferente ver una danza del fuego, a lo contrario que la danza del agua. Completamente distinto. Pero ya eso de meterle tantas flores, quién sabe. Pues, eso pues sí es ya que, no. mira, Sí, eso ya no. una, lo dijo bien, inspiración. Hay quienes tienen el talento para armonizar el toque, porque no todos son iguales. Es increíble ver que el instrumento tiene una gama inmensa de variación del toque. En el cuero tenemos la costilla, tenemos la primera línea del cuero, la mediana, la central y el centro. Cada uno sin duda con una vibración diferente. Quien sabe manejar esos toques puede proyectar una vibración diferente al danzante. La siguiente como danza es imitativa. Hay que imitar al jaguar, imitar al águila, imitar al ciervo, imitar al guajolote, y se toma cómo camina, cómo corteja, cómo canta, cómo acecha, y entonces se lleva a un paso de danza y se interpreta de diferentes formas. Por ejemplo, lo de fuego es un despertar, es un agradecer, es un prepararse, es un caminar, es agradecer al árbol, cortarlo, traer la leña, preparar el fogón, hacer el fuego y celebrar el encendido. Entonces es todo un códice, una historia para hacer danza fuego. Para el jaguar es despertar, estirarse, es caminar en la selva, es observar a la presa, acecharla, irla a cazar, pelearse, comérsela y subirla al árbol. Es todo interpretativo. Entonces, aquellos que tienen esa habilidad de observarlo y construir una danza, bueno, pues uno se casa con determinadas danzas, Tlaloc, Águila Blanca, Xipetotec, tantísimas que hay, tantísimas que hay. Yo quiero copilteo, a danzar, uno escucha la danza favorita y vibra. Más ganas. Ajá, claro. Pero para todos es un trance. Nos lleva a un trance esta danza y nos lleva a interiorizar. Para algunos es inmediato, para otros hay que llevarla así, sí cierto, a veces 60 flores son muchas, pero bueno, hay de 25, bueno, las de 8, las de 12, las de 9, las de 20 flores, y como un mantra hay que trabajarlo y trabajarlo para poder ingresar a través de la danza
a la energía interna de eso que nos quiere interpretar y encontrar una revelación. ¿No? Es en cada quien, sí, digo, así es cierto, hay a veces como los cantos que se repiten, digo que ya me aburrí del canto, ¿no? Y lo siguen haciendo, pero para diferentes Y eso formas. es para el espectador, pero lo importante es el ejecutor. Exacto. Claro, exacto. O sea, lo que comentaba, o sea, si estás dentro del círculo, si estás dentro del ritual, estás comprometido a ello. ¿Entiendes? Para Sí. el espectador sí es un poco cansado. Yo sí tuve vamos a poner la fortuna y al mismo tiempo el punto final de ver una danza que sí duraba y duraba y duraba y duraba y el mismo ritmo, el mismo ritmo, el mismo ritmo, el mismo ritmo. Y tratas de seguir una línea de expresión, tratas de, como decía el maestro Shimalocelot, tratas de entender qué tratan de expresar, pero tu mente vuela, ¿no? Tu mente creativa se imagina mil cosas y sientes que esto no va a acabar. Y entonces la mente solita se desasocia de lo que estás viendo y te separas de ello y entonces ya no se convierte en algo atractivo, se convierte en algo que ya estás esperando a que termine. Tedioso. Tedioso, exactamente. Entonces yo sí considero que hay extremos donde no debemos de llegar, o los que hagan eso, pues háganlo para, como lo mencionaban previamente, ceremonial, ¿no? Pero cuando es abierto a público es un poquito tedioso y eso puede también ser contraproducente porque puedes alejar a las personas. Puedes hacer que las personas se hagan hacia un lado y digan, oh, esto está muy cansado, ¿no? Pero algo que me llamó la atención que mencionó el maestro Shimano Celot es cuenta una historia, es un códice la danza, es un códice tal cual. Justamente comparándolo con lo que hizo Vivaldi con narrar las estaciones de la Tierra, bueno, pues nuestros ancestros también lo hacían a través de la danza, ¿no? Recordemos que, bueno, pues hay un campo temporal, ¿no? De la manera en cómo se hacía música aquí, a cómo se hizo en otros países, y el espacio temporal, pues es la forma en cómo la música llegó a ser en papel, ¿no? A ser escrita. Nuestros ancestros, pues no había un código musical como lo tenemos hoy en día, que es un pentagrama con sus notas. Más bien era a partir de la práctica, a partir de la repetición y a partir de la forma dancística de construir una historia. Y eso seguramente ha perdurado desde los primeros años que se construyó la danza hasta el día de hoy. Y esa es una muy bonita manera de poder encontrarlo, y estoy seguro que para los primeros ibéricos que llegaron aquí, vamos a especificar los primeros años, ¿no? de esta fusión de culturas, ha de haber sido muy atractivo para aquellos que nacieron con el talento de la danza, que venían de otro país y que llegaron para acá y que de pronto dijeron, qué maravillosa danza tenemos aquí, y la fusionaron con sus propios estilos y nació la salsa, nació la cumbia, nació ¿cómo se llama? El duranguense, es decir, se fusionaron de pronto ritmos y se crearon nuevas expresiones dancísticas. Maestro, hubo escuelas de canto y danza, el Cuicacali, Sí, claro. según lo narra como desde jóvenes los tenían tocando constantemente y seguramente debía haber existido, no el pentagrama que conocemos, debió haber tenido su propia manera de Jay Olin, de Naui o de Macuili o de Matlacli Jay Olin para poder conocer e interpretar cada sonido, cada canto, cuándo hacerlo, porque cuando hacían las danzas ceremoniales, aquel que se equivocaba era severamente castigado. Entonces, era primicia merecer tocar el huehuet, sin duda probablemente tocando en el piso, tocando con las manos, de muchas formas. Lo mismo cada uno de los instrumentos. El atlapitzal y el silbato también había templos dedicados a cada instrumento. Había centros ceremoniales dedicados a la tecocoli, centros ceremoniales dedicados a la yacastli, al mayoyolhuastli, al huehuet, a la tlapitzali, porque en las mitologías narran cómo Tezcatlipoca fue a recibir, a robar la música del sol y la trae a los hombres, les trae el huehuet, le trae el toque y los hombres agradecen por ello, consideran la música algo divino y entonces elevan templos a esto, porque todo era ritual. Entonces, cuando ven los ibéricos esto que no entienden, obviamente lo van a destruir y lo poco que se logra rescatar es lo poco que tenemos, pero es muy probable que
hayan existido formas tan complejas de obtener sonido. En el Códice Borgia aparece un personaje que está haciendo sonar el caracol y tiene una olla de barro en la parte de atrás, que sin duda está buscando, generando una vibración diferente a través del sonido del caracol y la vibración en la olla de barro. Igual también he encontrado algunos grabados, principalmente, Palenque y Axchilán, principalmente allá en Chiapas, en donde se expresa la danza, pero hay numerales. Y entonces sí hay forma, o sí tuvieron manera de preservar precisamente cómo se tenían que llevar a cabo los movimientos. En algunas comunidades, cuando se tenía que hacer una celebración al generador de la vida, era solamente un pum, 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 pum. Pero cuando se tenía que hacer al trabajo de la dualidad, entonces el trabajo del huevo era pam, pam. Y también se tenía que expresar. Y así, o sea, a través de la numeración, tenía que ver mucho con la astronomía de igual forma también, pero sí podían expresar para qué, de qué objetivo tenían. Y de igual manera también la danza, hay muchos movimientos. Tiene mucho, mucho, mucho que ver y no se puede uno perder, no se puede uno equivocar. Tiene que estar uno muy, muy conectado. Sí, claro, el Yoli. El toque de tres. Pues sí, 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 no, sí, todo, sí, sí, todo. sin duda, debería haber Sí, una complejidad en los toques y un respeto a hacerlo así, dependiendo de la ceremonia. Una disciplina completamente. Pues bueno, compañeros, se nos está terminando el tiempo. Yo creo que hay mucho que platicar y seguramente la mejor recomendación es acercarse al grupo de danza. Vamos a, ahora sí que ceder la palabra a cada uno de nuestros maestros para que nos den una recomendación, un último comentario para ir cerrando nuestro podcast. Sobre todo para aquellos que me uno, que estamos un poquito, no distanciados, pero sí nada más somos como observadores de la danza, pero queremos formar parte de ella. ¿Cuáles serían esos como sugerencias, comentarios, recomendaciones que ustedes nos puedan brindar? adelante, maestro. Adelante, maestro. Tú eres tu danza, tu trabajo es tu danza, tu estudio es tu danza, tu vida es tu danza. Haz de tu danza la mejor de las interpretaciones. Realiza el mejor de tus pasos, el mejor de tus cantos. Cada una de las cosas que realices, hazlo con amor, con fervor, con alegría, para que tu danza sea una de las mejores proyecciones que podamos realizar. Así lo conocemos, así me lo enseñaron. Y sin duda podemos equivocarnos, claro, pero podemos corregir. La danza, la danza ha sido una herencia de generación tras generación y uh, se ha rescatado, se ha llevado, se ha mejorado, se ha trabajado, se ha combinado, pero sigue siendo una representación de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, y sin duda es una de las mejores cosas que es representativa de nuestro país. Es nuestra cara, nuestro reflejo ante el mundo, y estamos orgullosos de ella. Si tienen, si les llama la atención, si quieren danzar, acérquense con los grupos de danza. Hoy hay muchos, cada uno con una diferente filosofía, cada uno con una diferente enseñanza, y es muy válido, pero acérquense con ellas, aprendan de ella y difundamos, practiquemos y defendamos lo que es muy nuestro a través de ello y conozcámoslo todavía aún más. Ha sido una experiencia bellísima llegar hasta aquí y conocer nuestro país y toda la grandeza que ella representa a través de la danza. Nuestros ancestros eran grandes forjadores de centros, de ombligos. La danza es uno de ellos, el temazcal es uno de ellos, es un ombligo de la tierra. Estamos muy acostumbrados a formar ombligos en donde sea, que generan vida. Realmente es eso, entender la danza, ejercer la danza, es movernos. Y a través de ese movimiento en concentración, vamos a entender lo que antiguamente era la meditación.
Es bien diferente, pero nos genera mucho saber, mucho conocimiento. Pues ya escuchamos las grandes recomendaciones que nos dejan nuestros maestros. Recordemos que ambos forman parte de lo que es esta maravillosa escuela Kali Mexica. Shimalo Zelotzin da el curso de Nahui y Olin, el cual lo recomendamos muchísimo, pues te va a enseñar un espectro muy bonito de lo que es vivir a partir del Nahui y Olin Teoría. Maestro Alejandro Juárez da medicina maya ya en 2 módulos, que te va a llevar a través de un viaje hermoso de conocer el cuerpo a través del pensamiento maya. Y yo doy cosmogonía, que voy a tratar de guiarte a partir de los principios sencillos de lo que es la forma de pensamiento unificada del continente, centralizada obviamente en la cosmogonía mexica, pero tocaremos lo que es la forma de expresión del tiempo. Pues maestros, muchísimas gracias por su tiempo, riquísima plática, y yo creo que nuestro público va a querer una segunda parte. Encantados. A la orden, a la orden. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.